buenos días, Panamá. Hoy es viernes 29 de abril. Usted nos ve por Next Canal 21, pues nos escucha por KW Continente. Bueno, un día en el que empezamos con lo ocurrido ayer en Guatemala. Un juez le devuelve el avión a la familia Martinelli. Vamos a tener qué es lo que esto lo implica, porque no hubo oposición por parte de la Fiscalía. Todo de eso en un momento en que termina las sesiones ordinarias de la Asamblea y pues ya entran en su penúltimo año de sesiones a partir del 1 de julio próximo. Y este último día, bueno, ¿qué va a pasar con esa ley que crea ese subsidio, o esa, perdón, pues, con que se crea ese subsidio indirecto a la gasolina? Y, como ha dicho el director general de ingresos, ¿cuál sería la renta sustitutiva? Eso también en un momento en el cual pues, nos metemos en el berenjenal de la criptomoneda, aprobada ayer en tercer debate por la Asamblea, que yo espero que los señores diputados sepan qué fue lo que aprobaron, o que lo expliquen, por lo menos. Un día también en el que se dan cambios en el gobierno, ya hay nombrado quién va a ser el gobernador de la comarca en Verabunam, y se crea o se nombra un director interino para el IFARU. Ayer también Héctor Brands renuncia a su candidatura a la tercera vicepresidencia, apoyaría a Eira Ruiz. En un momento también en el que la política en el PRD sigue caliente. Ayer Pedro Miguel González dije que apoya, bueno, salió justificando tanto al alcalde Fábrega como a Lando y a los diputados. Esto en un momento en el que el presidente Biden pues, dice que los bienes incautados a Rusia deberían pasárselos a Ucrania para pagar los daños provocados por esta guerra. En un momento también donde Lavrov ayer dijo que no tienen nada que hablar con Zelensky, se mantendrán en la mesa de negociaciones, pero eso es una colonia americana, que deben ir a hablar en Washington, en Londres o en donde le estén dando las órdenes al señor Zelensky. Recuerde que hoy juega el gordito del Zodíaco, don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Quizás, Fernando, hay muchas noticias internacionales, Hay muchas noticias pero quiero comentarle de arranque, antes que nada. El domingo es 1 de mayo y quiero enviarle mi saludo y solidaridad a la clase obrera panameña, a las trabajadoras y trabajadores de nuestra patria, hombres y mujeres del campo y de la ciudad, que a diario ponen todo su esfuerzo en la construcción de esta nación. El mundo entero, salvo algunas excepciones, entre ellas los Estados Unidos, se conmemora este 1 de mayo, que es domingo, este día en honor y solidaridad a todos los trabajadores de nuestra patria y del mundo. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa que quiero decir, antes de pasar a la parte internacional, es que quisiera pedirle a las autoridades panameñas que reconsideren esta cierre parcial del área de la Interamericana en la altura de Lomacobá, con unas explosiones. Hoy comienza ya, por la mañana está saliendo la gente, este es un feriado largo, viernes, sábado y domingo, lunes es el feriado. Entonces, ¿para qué interrumpir el tráfico al mediodía? Cuando hay gente saliendo y se va a formar un tranque. Y esto lo que hace es que se acumula más gente en las paradas, más adelante tratando de comer algo, de ir al baño, en medio de un incremento de la positividad. Yo creo que debemos ser consecuentes y dejar que la gente salga tranquilamente. Le hago un llamado al Ministerio de Obras Públicas, a las autoridades, al presidente, al vicepresidente, a los ministros, que piensen en esto. Que deje que la gente salga. Hay tantos días ahí para hacer estas explosiones, la van a tomar precisamente hoy viernes, al mediodía. Al mediodía, encima. Cuando ya la gente comienza a salir para el disfrute de este fin de semana largo. Y el fluir rápido nos ayuda a controlar el COVID, porque no, la gente no se para. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando ustedes van en el carro y hay 2 o 3 horas y van gente adulta o jóvenes, chiquitos, hay que parar a qué cosa, ir al servicio, a tomarse algo. Entonces, ¿qué hacemos? La acumulación. Les solicito respetuosamente que reconsideren eso y lo hagan otro día. Claro. Bien. Pero quizás una noticia internacional importante, Fernando, es la decisión que tomó una jueza en Guatemala y que no fue objetada por la Fiscalía, y fue aprobada por la Fiscalía, es que le devuelvan el avión que ha sido ilegalmente confiscado a Ricardo Martinelli, que se encuentra en Guatemala, en el Guatemala, aeropuerto. Entonces, esta es una decisión importante y creo que tenemos alguna información al respecto. El expresidente
estuvo ayer aquí en Next Noticias y esto fue lo que dijo. A ver. Y ya está con nosotros en estudio el expresidente Ricardo Martinelli, el abogado Roniel Ortiz. Gracias por estar con nosotros. Explíquenos una noticia que está corriendo en las redes sociales desde los últimos minutos. Señor expresidente, ¿qué está pasando? ¿Una nueva victoria? ¿Segunda devolución de su avión? ¿Cómo toda esta lucha que se ha venido dando y pareciera que, bueno, ha llegado a su final? Explíquenos qué es lo que está ocurriendo. Mire, en Guatemala uno nunca sabe que llega a su final porque en Guatemala es un país de gente muy buena, pero de fiscales muy corruptos, un sistema extremadamente corrupto. Nosotros hemos sido mancillados, vilipendiados, nos han atropellado, nos han abusado de todos los derechos y producto de una denuncia anónima hecha desde Panamá, que ya nosotros sabemos quién es, se retiene el avión en Guatemala. Se hacen todas las inspecciones y no se encuentra nada y primero se le acusa de que tenía un problema de aeronavegabilidad. Se prueba que no existe ningún problema de aeronavegabilidad y entonces agarran y dicen que tiene un problema con el Departamento de Comercio. Se prueba que no hay nada con el Departamento de Comercio, inclusive entonces dice que hay un problema con la bandera del avión, que es americana. Inclusive en este lapso el gobierno americano nos renueva la bandera, nos piden todos los pagos del avión desde el día 1 que se compró en el año 2005, ni siquiera yo soñaba con estar metido en política, y se presentan todos los pagos, préstamos 100% del Banco General, se presentan cada pago, se presentan todos los depósitos hechos, porque se descontaba de la cuenta del supermercado, el avión, y se mandan una enorme cantidad de cajetas y de miles de cosas con todos los depósitos hechos por... Bueno, sobre eso vamos a tener más adelante a una de las juezas desde Guatemala sobre este caso. Juan José. Esto es parte de lo que internacionalmente está saliendo, por ejemplo, ¿se acuerdan lo que le hablamos ayer sobre las Naciones Unidas y los derechos humanos en el caso del expresidente Lula da Silva? Y también las relaciones de derechos humanos, uno se pronunció sobre el caso de Mauricio Cort García. Esto para indicarle a ustedes la importancia de respetar la ley internacional y la ley nacional. Eso es importante para todos los panameños. La coexistencia se basa en el respeto a la estabilidad jurídica de la nación. Pero yo quería hablarle, hoy es viernes, Fernando, y viernes 29 de abril, y quería decirle que en los últimos días, particularmente esta semana, han pasado acontecimientos abrumadores que nos indican a nosotros con toda claridad que el mundo se acerca a una nueva etapa de transición impulsada por la brutal agresión de Rusia a Ucrania. Le voy a dar algunos datos, pero quiero señalarle que estamos en un proceso de transición a una guerra que no solamente va a ser quién se queda, quién gana territorialmente la guerra en Ucrania, con la superioridad de armamentos de Rusia, pero con la combatividad que demostró Ucrania en estos 2 meses y algo de guerra, en la que la incapacidad de Rusia para mantener el asedio a Kiev y que tenía planeado asaltarla y tener la solidaridad de los ucranianos en una guerra de relámpago, no pasó tal cosa. Y la población ucraniana se ha levantado y le ha dado a Putin derrotas importantes en el cerco de Kiev, y su incapacidad de tomarse Kiev constituye una derrota importante pero no solamente esa derrota, sino que el reaccionar del mundo occidental y particularmente de Europa y los Estados Unidos, sus aliados más importantes, Canadá, ha puesto a Putin y a la economía rusa en una situación claramente seria, que coincide con un problema estructural y serio en la economía de la República Popular China, que si bien es cierto, teóricamente defiende la integridad territorial de Ucrania, no ha condenado la invasión. Sin embargo, la República Popular China se ve afectada por una serie de eventos internacionales, entre ellos
más de 27 ciudades importantes de China se ve afectada por el COVID, que ha afectado a más de 160 millones de personas. Y lo ocurrido en Shanghái y en Beijing, digamos, los motores de la economía, los dos motores más importantes de la economía china, y en la devaluación del yuan, como la devaluación de la moneda rusa, el rublo, y su lenta recuperación por la falta de compras que la gente puede hacer, claro, ha creado una situación más grave en la República Federal de Rusia, pero ha creado además un accionar militar, porque lo que Putin le prometió a Rusia, una guerra rápida, una guerra eficiente para recuperar y liquidar Ucrania, no ha pasado ni va a pasar en los próximos días. Entonces la fecha del 9 de mayo se vence dentro de pocos días y no hay probabilidades de que oficialmente se rinda Ucrania. Y fíjense los acontecimientos que están pasando en el mundo para que le den una idea a ustedes a dónde estamos parados. En primer lugar, se celebra una reunión ayer en Tokio entre el primer ministro de Alemania, de los parecidos, Olaf Scholz, y el primer ministro de Japón, Fumio Kishida. En esa reunión, ambos mandatarios expresan su solidaridad y su apoyo efectivo a Ucrania para contener la agresión rusa. Alemania, en el momento en que este anuncio se está haciendo, el Bundestag aprueba el envío de armas pesadas a Ucrania, en abierto desafío a Putin. Y Japón anuncia todas las medidas que va a hacer y está haciendo con respecto a seguir sanciones contra Rusia y B, a mantener su capacidad militar para enfrentar cualquier intervención china en el mar, en las áreas en disputa en esa región. Eso ocurrió ayer. Pero ayer también el secretario de Naciones Unidas, que se había entrevistado el día anterior con el señor Putin en aquella mesa larga donde él recibe a los que no quiere. Los que no quiere, exactamente. Ahí están los que no quiere. Y en la forma como él le habló al secretario era evidente de que Putin no quiere ninguna negociación. Y esto que dijo el señor ministro de Relaciones Exteriores, que Ucrania vaya a hablar en Washington, le debe dar vergüenza al ministro de Relaciones Exteriores al referirse a Ucrania. El país, señor Sergei Lavrov, que los detuvo a ustedes en las atrocidades que querían hacer en Kiev. Ese país que él le llama colonia de los Estados Unidos. Colonia de los Estados Unidos. Que valientemente se enfrentó y lo rechazó y le dio una derrota humillante para Rusia. Y que ahora ustedes bombardean terriblemente. Fíjense que cuando él sale, el secretario general de la ONU, de ahí a Kiev, en una forma irrespetuosa a la ONU, Putin ordena bombardeos sobre Kiev en el momento en que se encuentra Antonio Guterres en el territorio de Kiev. ¿Y qué hace Antonio Guterres? Sale a recorrer Kiev para ver las atrocidades que se han cometido. Y vuelve a reiterar que lo único cierto de esta guerra es que son las tropas rusas las que están en el territorio ucraniano y que no hay tropas ucranianas en territorio ruso, en abierta violación a claros principios de la ONU. Con este bombardeo y con esta mesa larga donde él sentó a Guterres, expresa Putin su posición de no negociar absolutamente nada. Eso pasó ayer. En el transcurso de estos días, de estos 7 días, el señor Putin utiliza el gas y el petróleo como arma de chantaje, anunciándole este miércoles a Polonia y a Bulgaria que cerró la llave del gas para crear un caos. La respuesta de Polonia fue inmediatamente: estamos preparados, ya tenemos otras formas de suministro, tenemos gasoducto que nos puede llegar. Y la respuesta de Bulgaria fue igual. La respuesta de Alemania, que es la que quiero traer, es que ahora Alemania sí está a favor de parar el uso del gas y el petróleo de Rusia como elemento de chantaje
Y esto significa para Putin y para Rusia la pérdida de más de 600 millones de dólares Diario. diarios que no van a tener. Entonces, esto ha elevado el nivel de Putin, que anuncia hace apenas unos minutos que submarinos rusos en el Mar Negro comienzan a bombardear a Ucrania. Por acuérdense que perdieron aquel barco Moskva. insignia. Y además de eso, intensifican lo que sabe hacer bien el ejército ruso, que lo hizo en Siria, destruir ciudades y destruir personas en una estrategia de liquidar a Ucrania. Pero la movilización de Europa con más armamento a Ucrania, la decisión de Putin, de Biden, de conseguir más dinero en el tiempo que le tome, porque la solicitud del presidente tiene que pasar por el Senado a través de un procedimiento. Pero la decisión de mandar 31 millones de dólares de respaldo a Ucrania, que debe ser pasado por el Senado de Estados Unidos, pero la decisión política de enfrentar a Putin con el criterio, fíjese lo que dijo, nosotros no podemos cometer el error histórico de no hacerle pagar al dictador de inicio de esta guerra la acción que ha hecho, porque lo que vendría en el futuro serían futuras agresiones y más guerra, refiriéndose a el papel que jugó Europa en la Segunda Guerra Mundial cuando firmaron los acuerdos De Múnich. de Múnich y cuando pactaron que Hitler siguiera, invadiera Tomó- Polonia. Le regalaron Checoslovaquia, le regalaron Austria. Polonia y todo. Bueno, en Polonia Entonces, ya pusieron ellos esa- dejaron eso. Y dice, la historia nos enseña, dice Biden. ¿Qué es lo que quiero decirle con esto? Mientras la respuesta de Putin es, fíjese lo que dice Lavrov, que Ucrania, que usted quiere hablar, vaya a la colonia a hablar con Estados Unidos. Y que Putin, de una forma agresiva, aparecida en la televisión, le dice al mundo, nosotros estaremos dispuestos en forma de atacar en relámpago con armas muy modernas a los países que sigan metiendo armas a Ucrania. Ahora usted se imaginaría qué pasaría si Putin empieza a derribar cargamentos y armas y aviones norteamericanos o europeos. Fíjese la situación en que nos encontramos. La amenaza nuclear que ha utilizado Lavrov y que ha utilizado Putin es una expresión directa de las pocas cosas que han concedido en esta guerra territorial, el ataque territorial. Aquí, el principio, cuando comenzó la guerra, fue un perfecto desastre desde el punto de vista militar. Mal conducida, mal dirigida, con tropas sin experiencia táctica. Mal armado. Y subestimaron en el terreno lo que Ucrania tenía. Porque lo del 14 fue una cosa y el ejército ucraniano del 22 de febrero es otro ejército. Mejor armado, mejor preparado. Y muy motivado. Y que es lo más motivado. No hubo nadie saliendo con banderas rusas a recibir a ningún ejército invasor. Entonces esa es la primera lección que Lavrov deberá aprender. Pero para él esto es una orden que Ucrania recibió, como si la historia de Ucrania dependiera de los Estados Unidos. Yo no sé si el engaño que han metido Lavrov y Putin y Lavrov y todo su combo a Rusia. Ellos han comprado sus propias mentiras. Bueno, tan mentiras que uno de los grandes fake ha sido el paquete de cosas nazis que encontraron. Y pusieron como al más tonto del equipo a hacer eso, que le pusieron tarjetas SIM y él compró unas tarjetas de juegos, de videojuegos. Y había que poner en una cosa firma ilegible y puso así mismo, firma ilegible, como que estuvieran firmando. Es decir, una siembra de pruebas estúpidas. Porque la prueba de que Ucrania iban a combatir el fascismo. El nazismo. El nazismo. Fíjese que los últimos supervivientes del Holocausto, porque Ucrania pagó un precio altísimo por esa Segunda Guerra Mundial, regresaron, ¿usted sabe dónde? A Israel.
Ayer Israel recibió a los últimos sobrevivientes del holocausto nazi que estaban viviendo en Ucrania. Y usted tiene que ver las desgarradoras declaraciones de señores, ya se imagina la edad, Sí, sobre 90 años, en la que ellos vivían pacíficamente. Además, Zelensky es de origen judío. Es de origen judío. Entonces, estas mentiras compradas han creado una nueva situación. Esto es lo que llamo yo la transición de esta guerra, de una guerra en la que se está por definir quién es el que va a tener la victoria territorial en esta guerra. Pero lo que se está definiendo en boca de la señora ministra de Relaciones Exteriores de Liz Truss de Inglaterra, la geopolítica está de vuelta. Lo que se está definiendo ahora ya no es el futuro de Ucrania. Lo que se está definiendo es cuál va a ser el mapa geopolítico del siglo XXI. Porque Putin intenta hacer en Moldavia lo que está haciendo en Ucrania. Sí. Inicia. Y pensó que esta agresión a Polonia y a Bulgaria, dos ex repúblicas de la Unión Soviética, iba a quebrar Europa. Y el intento del zar Vladimir Putin, el zar, porque él se creó un zar, de reescribir Nicolás el IV. nuevo mapa geopolítico, nos lleva a una posible confrontación, horas serias de peligro sobre el mundo. Ya no se trata de una guerra de agresión de Rusia que brutalmente intenta destruir a Ucrania, brutalmente la destrucción de ciudades. Hay que ser un salvaje Desarmado, ¿no? para que un hombre que acaba de salir de su país buscando la paz, que es el secretario, además la ONU, Rusia es miembro del Consejo Permanente de la ONU, y bombardear Kiev mientras está allí el secretario general, amerita que Rusia sea expulsada Sí. del Consejo de Seguridad. Vamos a dejarnos de tonterías ya, estamos frente a una situación muy grave en el mundo, muy seria. Fíjese hasta dónde ha impulsado esto. Dos países tradicionalmente neutrales como Suecia y Finlandia. Ayer, el secretario general de la OTAN dijo, en el momento que ellos lo presenten, serán admitidos como miembros de la OTAN. Y Finlandia y Suecia están dispuestas a ir a la OTAN, a pesar de la amenaza nuclear de Putin de mover armas nucleares cerca. Yo no sé usted, Finlandia, Sí. La península de Karelia, que está enfrente. la cercanía con Rusia. Bueno, por eso los bolcheviques mudan la capital de San Petersburgo a Moscú, porque temían que esa cercanía con Finlandia podía ser. Y fíjense que en nuestro continente, Canadá declara como genocidio la guerra de Putin. Los canadienses. Sí, Y esta reunión de Panamá, que se dio con los 22 cancilleres. en los Estados Unidos, vino a plantear su posición. Y creo que nos enfrentamos, Fernando, usted que conoce de la historia, nos enfrentamos a una nueva transición en la guerra, mucho más compleja. La posición, fíjese cómo está en la Mediano Oriente. Usted tiene Japón, Corea del Sur, Taiwán. Sí, el mar de China es ahora mismo la zona caliente. Otra zona caliente. Y la intención de China de querer establecer una base en Salomón. En las Islas Salomón crea un problema. Australia opuesta a eso. La posición de Australia firme contra Rusia. Rusia a punto de perder el mercado de petróleo Y de gas. que le representa a Putin el ingreso con que se hicieron todos multimillonarios, y la posición de Biden de coger todos los activos estos, venderlos y pasárselos a Ucrania, y la posición de Putin de querer liquidar a Ucrania y negociar, como lo dijo ya, con los hechos que la guerra de él quiere tomarse el este y el oeste, el norte y este de Ucrania, con territorios en sus manos, es decir, esta es la nueva frontera mía. Yo negocio como ya desde aquí para allá adentro. Eso es lo que está en discusión en el mundo. Y en esa discusión de lo que la señora ministra de Relaciones Exteriores llama la geopolítica is back, está de vuelta,
De nuevo, estamos nosotros, porque nosotros somos parte, Panamá ahora, de esta nueva situación geopolítica del mundo, por nuestro estrecho. Porque lo que está en discusión ahora es quién controla los mares de nuevamente. Recuerda que esto fue parte, aquel famoso discurso de Winston Churchill, nosotros, Inglaterra, no vamos a entregar absolutamente nada a Hitler. Biden está haciendo lo mismo. Y Putin está haciendo lo mismo que hizo la Alemania de Hitler. Y entonces el mundo se enfrenta a una grave situación. ¿Qué tenemos en este momento? Desabastecimientos, petróleo. Se va a resolver el problema del petróleo porque Rusia no es el productor. Cuando los estados de... Fíjense lo que está haciendo Arabia Saudita. ¿Dónde está Erdogan en este momento? En Arabia Saudita. ¿Dónde está Arabia Saudita en Irán? Conversando. Y donde el Mediano Oriente se estabilice y se estabilice con Israel, el suministro de petróleo va a dejar a Rusia fuera del camino. Y por eso Rusia destruyó Siria. Claro. Para impedir Que ese gas y ese que petróleo ese gas y llegue ese petróleo llegue al mercado para él dominarlo. llegue al Mediterráneo. Y en este nuevo planteamiento, estimados televidentes y radioescuchas, es donde nosotros tenemos que meditar qué vamos a hacer en Panamá. Y ahora que a la vuelta les quiero hablar. No he leído la ley de criptomoneda que puso el diputado Silva. Lo que me pregunto, nosotros tenemos un tratado Sí. que establece el dólar como moneda del convenio curso de TAFT. pago. ¿Cómo esa decisión afecta a Panamá? ¿Qué contradicciones se generan con ese tratado? No lo sé. ¿Qué significa esto para el sistema financiero panameño? Fíjese que el primer ministro de Islas Británicas, de Islas Vírgenes Británicas, Vírgenes. fue detenido ayer junto con el director de puertos de esa isla en Miami por lavado de dinero. Detenido ayer. Entonces, en este mundo complejo, cuando nosotros actuemos, no tenemos que tirarnos la de viva. Sí. Tenemos que entender la compleja situación que se está viviendo y el papel que en esta nueva regreso de la geopolítica, en esta nueva redistribución del poder, la República de Panamá juega como conexión importante en el mercado mundial entre el Océano Atlántico y el Pacífico, recordando el conflicto que se está abriendo en el Indo-Pacífico, con un Japón para armarse, con una Alemania que se va a armar, con una Europa que se va a armar, con un Macron triunfante, y que Europa le está exigiendo a Hungría el cumplimiento de las leyes, o si no les retira el apoyo financiero, y Hungría no vive sin ese apoyo. En este nuevo reparto, pensemos Así es. qué debemos hacer. A la vuelta le hablamos sobre Panamá.